Ayer me encontré a un amigo, me festejaron mi cumpleaños ahí en Liverpool, mis jefes, y tuvimos una pequeña reunión y me meto a cambiar unos tenis que no me quedaron y encuentro a una ex jefe y me pega por atrás cómo trabajas. Le digo, ni siquiera sabía lo que andabas y me regañó. De la teoría constitucional. Como un preámbulo que les quiero resaltar, es el hecho de que la teoría constitucional y la teoría de la Constitución, a pesar de que se trata de términos que probablemente se parezcan mucho, o parezcan análogos, no lo son, porque cuando hablamos de la teoría constitucional, en términos generales, nos podemos referir a cualquier constitución de cualquier estado. Pero cuando hablamos de la teoría de la Constitución nos referimos a nuestra Constitución. Es lo que vamos a distinguir el día de hoy, pero antes de que empecemos a abordar este tema, vamos a recapitular lo que estuvimos haciendo la clase pasada respecto de la lectura que ustedes realizaron. Entonces, si son tan amables de tener a la mano su cuestionario. Y el primer elemento que resaltamos a partir de esa lectura la clase pasada fue el concepto de constitución que dice la autora que es el concepto más firme. ¿Quién nos quiere compartir, por favor, cuál es este concepto? La unidad política de un pueblo, ya que la unidad de ordenación del Estado reside en su constitución. Así es, la unidad política de un pueblo. Entonces, esta idea de constitución nos da a entender que un pueblo logra su unidad y se organiza como un ente único a partir de su constitución. Entonces, evidentemente, la importancia de este documento que le da unidad a la organización política del pueblo pues es muy grande, ¿no? La siguiente dice, ¿por qué se considera a la Constitución una norma suprema? Sí, porque es la raíz originaria capaz de legitimar y conceder autoridad. Así es, legitimar y conceder autoridad. ¿Por qué creen ustedes que se hable de legitimar? Porque está lo único, lo original, ¿no? Raíz originaria, por supuesto, pero la legitimación. Pues debe ser a través de, todas las autoridades deben ser a través de elecciones directas constituidas legalmente. Exactamente, porque la Constitución, al sentar las bases de la organización política y determinar cuáles van a ser los órganos de gobierno, obviamente establece todos los procedimientos, en este caso para su elección, cómo se van a organizar, qué funciones van a tener, etcétera, y todo ello le da legitimidad, es cierto. Entonces, por esa razón es que se habla de que es una norma suprema, pero también es una norma fundamental, en parte de lo que habíamos estado comentando también en la clase pasada. Por favor, ¿por qué las entidades federativas no son estados? Porque carecen de constitución por ausencia de soberanía o independencia política suprema. ¿Cómo ven eso? Medio confuso, ¿no? Porque los estados, por ejemplo, el Estado de México, tiene constitución. Entonces, ¿qué distinción? De hecho, la propia lectura nos da luz sobre eso al hacer la distinción. ¿Cómo lo comprenden ustedes? Si tiene constitución, entonces, ¿por qué decimos que no es un estado? Dice aquí que ausencia de soberanía, pero todos los estados son soberanos, ¿no? En teoría, así es, fíjense, de hecho, hasta en su nombre lo dice, Estado Libre y Soberano de México. ¿Pero qué es la soberanía? Es un pueblo. Es ser la máxima autoridad en un lugar, o sea. Es la independencia para constituirse como un Estado. Exactamente. Entonces, fíjense, si ustedes hacen el razonamiento sobre esto, ¿realmente son soberanos los estados como entidades federativas? No, porque están supeditados a la federación, a los poderes de la Unión, y la propia Constitución Federal así lo establece. Dice que los estados estarán supeditados a la Constitución Federal y que se tendrán que organizar con arreglo a las leyes federales, en el sentido de que deberán tener 3 poderes, y de hecho más adelante vamos a ver que cada estado se va a organizar con base en los elementos que establece, en los lineamientos que establece la Constitución Federal. Entonces, tal soberanía en realidad no existe. Pero miren, la cuestión de la soberanía ha venido adaptándose a lo largo de los años, y en la actualidad podemos distinguir 2 tipos de soberanía. Sobre todo se habla de ello en el derecho internacional.
la soberanía interna y la soberanía externa. Soberanía interna significa que los pueblos se pueden organizar por sí mismos para darse su propia forma de gobierno y sus propias leyes. Esa es una soberanía interna. Y la soberanía externa quiere decir que todos los estados en el ámbito internacional son iguales entre sí y que ninguno de ellos se encuentra por encima de otro, de tal suerte que ninguno de los estados en el orden internacional puede interferir en las políticas internas de un país o imponerle ciertas decisiones, ¿no? Eso, por supuesto, pues lo podemos ver en el ámbito internacional, en muchas ocasiones más como un principio que como una realidad. Pero como un principio, así es como se maneja la soberanía y como se comprende a nivel internacional, que ha sufrido ciertos ajustes esta concepción, pero bueno, finalmente así se ha considerado, ¿no? Entonces, por eso decimos, las entidades federativas en realidad no son soberanas, porque sí están supeditadas al poder de la Unión. ¿Y entonces por qué tienen una constitución? Bueno, nos dice la autora, en realidad no es una constitución, es una carta declarativa, en donde se establece cómo se van a organizar al interior y además sus preceptos no deben contravenir los de la Constitución Federal. Entonces es más una carta declarativa que una constitución. Ahí hay una suerte de confusión terminológica con lo que hemos venido manejando desde hace ya muchísimos años. Bueno, ¿cuáles fueron las características? Esta la vamos a omitir. Porque una constitución debe ser el exponente supremo de las estructuras sociales y formas políticas reales. Su objetivo es configurar el orden jurídico, la actividad y limitación de los gobernantes democráticos, libertad para elegir de los gobernantes. Muy bien. ¿Alguien agregó algún otro elemento en esta respuesta? ¿Cuál es? Es la 5. ¿Sí es la 5? Sí. La 5. El exponente supremo de las estructuras sociales y formas políticas reales. Bueno, en cuanto a las formas políticas reales, esto tiene que ver con el elemento sociológico, ¿no? De cómo se va a organizar el poder público del Estado. Bien, ¿cuáles son los elementos constitutivos de la estructura política de la Constitución? ¿Quién nos quiere compartir su respuesta? La consuetudo jurídica o costumbre del derecho público que se integra en los usos y costumbres del pueblo, transmitido por tradición. Muy bien, la consuetudo, un concepto que ustedes ya estudiaron. Consuetudinario. Sí, la costumbre. Ajá, el derecho consuetudinario. ¿Quién nos dice qué entiende por derecho consuetudinario? Y es por eso que ahí habla de la tradición. Sí. Es cuando en algún lugar por costumbre se realizan ciertas cosas y se va convirtiendo en una norma o se va convirtiendo en, al final si llega al Congreso puede convertirse hasta en una ley, por eso se llama derecho consuetudinario. Así es, de hecho, el derecho, la costumbre es una fuente del derecho, ¿no? Es una fuente formal, de hecho. Entonces, como fuente formal, va nutriendo justamente el contenido de la norma, materialmente hablando. Es decir, la materia o la sustancia que la norma va a regular, se llega a ella o se allega de ella a través de la costumbre. Habrá ocasiones en las cuales, como decía su compañero, la costumbre va a llegar a ser ley, porque de hecho de ahí surge. Y también habrá otras ocasiones en que sea supletoria del derecho. Eso ya tiene que ver con los tipos de costumbre, porque si ustedes recuerdan, existe una costumbre preter legem, una secundum legem y una contra legem. ¿Sería tan amable de abrir, por favor? Entonces, bueno, eso ya tiene que ver con otras cuestiones de la costumbre como un elemento de la fuente del derecho. Muy bien. ¿Qué partes integran el derecho constitucional de un país? Raíz sociológica de las constituciones formales, positivas, vigentes en su tiempo. Ok, aquí vamos a distinguir también dos elementos que la autora resalta, exacto, las constituciones vigentes y las constituciones históricas, pero estos dos elementos que aparentemente son diferentes, bueno, de hecho son diferentes. Cambiaron de escenario. Ajá.
¿De qué? Ah, ok, gracias. Se me fue la idea. Ah, les decía de la vigente y la histórica. Entonces, dos conceptos que aparentemente pudieran ser contradictorios, no diferentes sino contradictorios, bueno, de hecho también son diferentes. Pero contradictorios, ¿por qué? Porque si decimos que una constitución es vigente, evidentemente no es histórica, y si es histórica no puede estar vigente. Pero ¿cómo los podemos integrar en una concepción? A ver, ustedes digan. Pues nuestra constitución sí es histórica, porque usted es de 1917. Sí, y no solo por la fecha de promulgación, no solo por eso, ¿por qué otra razón? Porque, bueno, empezó siendo histórica, pero se va adaptando a las necesidades de la sociedad. Ese es un muy buen elemento, pero además, en el momento que se promulgó, fue resultado del antecedente histórico que venía en una línea sucesiva. ¿Están de acuerdo? Sí. Eso es muy evidente, ¿no? Porque si nuestra primera constitución en forma fue la de 1824, esta se adapta, cambia, evoluciona, se emite la de 1857. Evoluciona, cambia, se adapta, se emite la de 1917. Pero ¿qué elementos se le van integrando? Evidentemente se integran elementos históricos que tuvieron que ver con los movimientos sociales de la época, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en la Constitución de 1917 su emisión le caracterizó uno de los movimientos más importantes de nuestro país. ¿Cuál fue? Digamos que la Constitución de 1917 vigente fue producto de este importante movimiento. La Revolución Mexicana. Sí, pero la Revolución Mexicana ahí lo que se le agregó sería la igualdad, porque Claro. la esclavitud. Todos aquellos derechos por los cuales, no, de hecho eso vino desde la independencia, pero todos aquellos elementos por los cuales se desató la lucha y que al final se integraron como derechos o garantías de índole social a la Constitución, 27 constitucional principalmente, entre otras cosas, ¿no? Sí, claro. Y para su época fue una constitución muy vanguardista. Entonces, es por eso que podemos ver estos dos elementos integrados en esa concepción, las históricas y la vigente, porque la vigente es producto de las históricas en esa sucesión le han dado pues origen a la vigente. Además de que es correcto que pues ya está muy viejita nuestra constitución, ¿no? Sin embargo, yo creo que han sido la base para las nuevas. Por supuesto. Solamente se le han ido agregando algunas leyes que son necesarias para el momento, ¿no? Por ejemplo, hemos estado hablando mucho de cuando había delitos cibernéticos en la Constitución, eso se le agregó. ¿Por qué? Porque fue necesario por lo que estaba sucediendo a los que nos metemos a Internet. Claro, y todas las leyes tienen que irse adaptando a la evolución de la sociedad, entonces nunca vamos a tener una ley acabada en ese sentido, porque siempre estará evolucionando, se tendrá que ir adaptando, se tiene que ir modificando a las circunstancias, porque si no es así, se van quedando obsoletas las leyes y llega el momento en el que ya no responden a la necesidad social y entonces pierden completamente su función, ¿no? Es algo como lo que estamos viendo en este momento pues las grandes reformas que se han estado realizando en los últimos años y lo que en este momento está en el ojo del huracán respecto del aborto, por ejemplo, y que hay personas que consideran que ya es una norma muy retrógrada el hecho de prohibirlo o de penalizarlo en este caso, y hay personas que consideran que no es así, que es una protección a la vida. Entonces es muy polémico, pero de alguna manera se tendrá que ir adaptando a las necesidades actuales, porque la tendencia mundial es a la despenalización, entonces difícilmente nos podemos quedar rezagados en ese sentido, ¿no? Es una dinámica que necesariamente nos envuelve, o como lo que sucedió hace poco en Argentina con la legalización del matrimonio igualitario en todo el país a pesar de la oposición. Entonces estas cosas pues van sucediendo como una dinámica social y las leyes se tienen que ir adaptando a ello. Bien, ¿de dónde proviene toda constitución? Proviene de un pacto político inicialmente cuando las gentes de determinadas demarcaciones
resuelven integrarse en una comunidad nacional y política resultante de un acuerdo de voluntad. Ahí está, de un pacto político, de un pacto social, ¿no? Más adelante, de hecho, se distinguen estos conceptos. Pues es la siguiente, la diferencia entre pacto político y pacto constitucional. ¿Cuál será? Se determina en la demarcación y resolviendo la integración de la nación por medio de resultante de un acuerdo de voluntades. Y lo que es el pacto político da un lugar a las instituciones del Estado, es un pacto o un convenio de derecho privado. A ver, ahí cómo distinguimos. Fíjense que esto hace alusión a esa teoría del pacto social a partir de la cual se crea el Estado. El Estado surge por un pacto, pero estamos hablando de que hay un pacto político y hay un pacto jurídico. ¿Cuál es el político? El acuerdo que tienen los integrantes de la sociedad para unirse y evidentemente satisfacer todas sus necesidades en grupo, por un lado. ¿Y el pacto jurídico cómo lo comprenden ustedes? Que el gobernante, emite leyes para poder regular ahora sí, las necesidades de la sociedad, ¿no? Pero previo a ello es la propia sociedad organizada la que le va a dar esa facultad, que le da el poder. Exactamente, la que le da el poder. Así es, al gobernante. Entonces, por eso también la autora en esta lectura resalta mucho el hecho de que la autoridad no es el poder. Y el poder radica en el pueblo. Y el pueblo es el que determina quiénes lo van a gobernar y cómo, y cuáles van a ser las funciones que van a tener. Sin embargo, bueno, sabemos que en la realidad esto a veces no funciona de esa manera, pero jurídicamente hablando es así como lo debemos nosotros comprender. Entonces es la diferencia, ¿no? El pacto jurídico tiene que ver con ese consenso en el acuerdo de voluntades, pero que se hace obligatorio. Es decir, surge de un pacto, pero lo vamos a aplicar de forma obligatoria, de forma coercitiva, para que las autoridades estén reguladas por esa norma y también los gobernados. Evidentemente todo deberá desenvolverse en un marco de derecho, en un marco de leyes. Bien, ¿cómo se fija? ¿Cuál es la vigencia de la Constitución? ¿Alguien encontró esa? Estaba en un parrafito bien pequeño. De una ley subsiste mientras el soberano no decida su derogación. Exactamente, ahí está. O sea, está vigente hasta que ya no esté vigente. Vigente hasta su derogación. Hasta su derogación, así es. Pero ¿cómo se va a derogar? Bueno, en una ley ordinaria conocemos este proceso, pero en el caso de la Constitución es diferente, porque nuestra Constitución establece que esta no va a perder su vigencia a pesar de que pudiera haber algún problema interno en el país. Entonces, esto lo comprendemos, pues digamos que teóricamente, pero en realidad, vamos a ponernos en un escenario ficticio en el cual hubiese una guerra intestina, una revolución o algún movimiento social que derrotara al gobierno y decidieran emitir una nueva constitución. En realidad esta constitución no va a perder su vigencia, sí la puede perder, pero como consecuencia de esto que estamos comentando. Mientras eso no suceda, vamos a seguir ordenados bajo este documento que es el que regula toda la vida interna del país. ¿Están de acuerdo? ¿Hay alguna otra forma de hacerlo? No, porque todas las reformas se van haciendo de manera parcial, a menos que pudiera ser otra posibilidad, se instituyera un poder constituyente que emitiera una nueva constitución, no necesariamente como producto de una guerra o de un movimiento armado, sino como consecuencia de un consenso. Creo que no desaparezca porque le pongo un ejemplo, el artículo 3º, viene un gobierno y le quita o le pone, pero finalmente la base, el artículo 3º, que es lo de educación, se mantiene, solamente que ahora
en unos años que se agregó como obligatorio el nivel preescolar y que luego ya el medio superior y que será el centro de la educación, será el alumno, pero son cositas que finalmente me llevan a lo mismo, que es educar al niño. Claro, y fíjense que eso también es importante, de hecho ahorita lo vamos a comentar en el tema que vamos a abordar, precisamente porque se habla de que las constituciones tienen fundamentos esenciales. Y esos fundamentos esenciales que serían como lo más básico, como lo que se encuentra en el centro de la regulación, como decía su compañero, educación, salud, servicios públicos, derechos de los trabajadores, etcétera, como son esenciales, prohibición de la discriminación, prohibición de la esclavitud, pues no van a variar, ¿no? Se podrán ir haciendo ajustes, adaptaciones y demás, pero por ser esenciales no varían. Aún suponiendo que se emitiera una nueva constitución, esos preceptos esenciales con toda seguridad se conservarían, porque son parte de la vida contemporánea, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Entonces es muy acertado el comentario. Bueno, ¿cómo se fija la legalidad formal inicial de una constitución? Se fija por las separaciones del poder que elabora la Constitución denominada Poder Constituyente y los constituidos. Así es. Está clara esta idea, ¿verdad? La distinción entre poder constituyente y poderes constituidos. El poder constituyente es el que crea la Constitución, desaparece después de crear la Constitución y deja en su lugar a los poderes constituidos, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Así es. Pero nos queda claro que estos poderes constituidos no fueron los que crearon su propio ordenamiento, sino que hubo otro poder, que fue el constituyente, que lo creó. Entonces, crea el ordenamiento, lo regula, desaparece porque ya hizo lo que tenía que hacer, aquello para lo cual fue creado, que era crear la Constitución, y ahora se quedan trabajando los poderes constituidos a través de los procesos que el constituyente haya determinado para elegirlos, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es el poder constituyente? Es el primer representante político del pueblo. Su objetivo es el elaborador de las leyes constitucionales. Muy bien. Ahí creo que sí está clara la idea, ¿verdad? Del poder constituyente. Y por último, ¿cómo se nombra este poder constituyente? Se nombra por el pueblo mediante un sufragio directo, universal y secreto. Así es. Fíjense que en el caso de nuestro país el poder constituyente fue el resultado de pactos sociales en una cúpula de personas que habían estado involucrados en el movimiento, líderes de los movimientos. Ellos fueron los que nombraron representantes y estos se congregaron para crear el poder constituyente y emitir su obra, que fue la Constitución de 1917. Entonces, bueno, pues todos estos elementos importantísimos que acabamos de comentar son los que nos van a permitir ir avanzando en la comprensión del derecho constitucional. ¿Alguien tiene alguna duda sobre las preguntas? ¿Algún comentario adicional? ¿No? Bien, vamos a comenzar entonces con ¿El tema de hoy? sí, el tema de hoy, que es la teoría constitucional. La teoría constitucional. Listo. ¿Va a dictar? No. Estas diapositivas nos las va a compartir. Ya se las envié. Ah, ok. Ah, fue la Ah, semana. ya, ajá. Hoy está
Estando hacia arriba. Sí, pero miren. Gracias. Está muy alto, ¿no? Sí, está muy alto, pero como tiene la rejita, no sé si lo podamos. Vamos y No, se ajusta, ¿no? Se ajusta con... Eso. El menú se ajusta. Alguien que esté bueno, se ajusta. Se mueve. Se ajusta. Con el menú se ajusta. Pon una hoja arriba. Como una hoja. Sí. Bueno, ya tienen ustedes las diapositivas. Ya quedó. Bueno, las dos cuestiones importantes que vamos a distinguir en este primer bloque del tema que vamos a hablar el día de hoy es qué vamos a entender por constitución y qué vamos a entender por derecho constitucional. Son los dos temas que habremos de distinguir sus características y al final de la sesión ustedes tendrán que ser capaces de distinguir estos dos conceptos que yo creo que de alguna manera de forma previa, ya con la lectura que hicimos y lo que estuvimos comentando ahorita, queda clara la distinción entre el derecho constitucional y constitución. La constitución, digamos, de manera a priorística como objeto de estudio y el derecho constitucional como la materia que estudia. O sea, lo podríamos plantear inicialmente de esa forma. Pero primero nos tenemos que situar en el contexto del derecho público. Ya la clase pasada habíamos mencionado, y alguno de ustedes comentó justamente, que el derecho público regula las relaciones entre el Estado y los particulares. Así es, el Estado, por supuesto, por lo que hace al Estado es su organización y su forma, es decir, cómo se va a llevar a cabo ese funcionamiento interno de los órganos estatales. Entonces, este derecho público va a estudiar esa organización, la actividad del Estado, contrario a lo que sucede con el derecho privado, que es el que establece las relaciones entre particulares, pero en un plano de igualdad. Recuerden que el Estado también puede participar como particular en estas relaciones, pero lo hará solamente de manera excepcional. Cuando nos situamos en el derecho público, el Estado actúa con su imperium, es decir, con su facultad soberana de gobierno, es por eso que tiene una naturaleza distinta a la del derecho privado. El derecho constitucional es entonces una parte del derecho público, pero no va a regular todo lo relativo a la organización y actividad del Estado. ¿Qué otra rama del derecho regula la actividad de los órganos del Estado, aparte del constitucional? El derecho administrativo, así es, porque establece cuáles son los órganos, sobre todo estaríamos hablando de uno de los poderes, que es el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es su organización? ¿Cuáles son las dependencias que van a funcionar en este aparato gubernamental, etcétera? Pero, les decía, el derecho constitucional no va a regular todo, pero sí va a establecer lo básico, que son órganos políticos principales, como el Congreso o el cuerpo legislativo. Estos son solo ejemplos, por supuesto no estamos hablándolo de manera exhaustiva. De órganos de gobierno como el presidente, el rey, el primer ministro. Evidentemente esto depende del tipo de gobierno del cual estemos hablando. La justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, etcétera. O sea, las orientaciones generales y los que toman las decisiones más importantes, los órganos de gobierno. En el caso de nuestro país, por ejemplo, tenemos los órganos de gobierno, aquí habla de presidente, rey, primer ministro, el nuestro es presidente, ¿no? Pero estos son únicamente formas de gobierno que tienen que ver con lo mismo, con la organización del poder público. Entonces pueden tener diferentes nombres, diferentes funciones, de acuerdo con el país del cual estemos hablando. Y justamente lo que vamos a hacer más adelante
en esta materia es distinguir cuáles son, en el caso de México, estos órganos y qué funciones tienen. Entonces, de manera general, pues lo podemos plantear de esta forma. Les decía que es distinguir el derecho constitucional y la Constitución. Derecho constitucional, entonces, es esta rama del derecho, el que ya dijimos que se ubica en el derecho público, por cuanto la mayor parte de las normas sobre la composición de los principales órganos del Estado, su actividad, esta parte que es muy importante para la Constitución, que es determinar las libertades y derechos de los ciudadanos, que también hablábamos la clase pasada, que es la parte dogmática de la Constitución, la organización del territorio, o sea, establecer hasta dónde va a llegar el imperio de esa soberanía, los mecanismos de control de los gobernantes. En estos mecanismos de control encontramos también tanto el control que puede ejercer el gobernado sobre sus órganos de gobierno, como el control que ejercen los órganos de gobierno entre ellos, lo que se conoce como el sistema de pesos y contrapesos. ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? De los pesos y contrapesos. Por ejemplo, tenemos una división de funciones más que de poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Ustedes creen que el poder legislativo puede controlar al poder ejecutivo de alguna forma? Lo regula, ¿no? Acotando sus funciones. ¿Cómo? Estableciendo los mecanismos o los procesos de cómo debe operar ante una situación en particular. Claro. ¿De qué otra forma? Hay una bien evidente: el poder legislativo legisla. A través de las leyes puede acotarla del funcionamiento de otros. Claro que sí, a través de eso, ¿no? Ahora vamos a verlo al revés. ¿El poder ejecutivo puede controlar al legislativo? Sí. Sí. También, ¿cómo? Cuando promulga, No, él puede decir, no puede desechar la Así ley. es, el derecho de veto. Pero está limitado, ¿verdad? El derecho de veto está limitado, no es nada más así de que, pues si el presidente no quiere, ya no va a pasar esa ley. ¿Qué es el derecho de también veto? está. El derecho de veto es cuando se le pasa la iniciativa al Poder Ejecutivo, o sea, el Poder Legislativo le pasa la iniciativa al Ejecutivo para que lo apruebe, es algo así como una aprobación. Y si el Poder Ejecutivo no está de acuerdo, puede vetarlo. Pero ese veto es, digamos que es parcial, porque únicamente tiene los efectos de devolverlo al Poder Legislativo para que se le hagan los ajustes. Para que lo modifiquen. El ejecutivo al legislativo. No, el legislativo se lo asigna al ejecutivo. Ajá, Y y si no, se los devuelve. Y hay, ahí en la Constitución hay una parte que dice que si el poder ejecutivo no lo firma, hay una temporalidad donde de todas maneras es aprobado. No, no hay una temporalidad, Yo lo pero leí en la lo que sí Constitución. prevé